finalmente. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Alguna dificultad con material, con bibliografía? Subimos todo, no sé si hay alguna pregunta que hacer, si no ya arrancamos con los temas de hoy. ¿Nada? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, habíamos dejado delineado un poco la diferencia entre los derechos reales y personales. También hay lo que llamamos nosotros interrelaciones, o sea, vamos a señalar dos ejemplos, uno que es un poco derivado del ejemplo tan sencillo que habíamos dado a la clase anterior respecto de la compra de la manzana, ¿no? Es decir, cuando el derecho real es precedido, ¿sí?, por un derecho personal que ha generado justamente ese derecho real. Me explico. Cuando yo voy y demando la manzana, pido que me la entreguen, estoy haciendo una demanda frente a una oferta pública como es la que es la exhibición de un objeto en un comercio público. Con lo cual yo estoy respondiendo a una oferta, porque además, bueno, la que contiene el precio es justamente la presentación en el aquel con determinado valor, ¿no? Lo cierto es que ahí se celebró un contrato de compra-venta que genera obligaciones de entregar la cosa y entregar el precio. Esto ya lo dijimos. Estos derechos personales preceden a los derechos reales que se ejercen. Fundamentalmente el comprador respecto de la cosa que compra. El derecho real de dominio, en este caso, es el que me permitirá hacer lo que quiera con esa manzana. Lo mismo con un inmueble, con un automotor, con cualquier cosa que se les pueda ocurrir. El contrato genera la obligación de entrega. La obligación de entrega, disculpen, pero mientras voy admitiendo a alumnos que se van acercando, implica que se va a ejercer a partir de allí un derecho real. De dominio, condominio, si fuera más de uno, por ejemplo, un inmueble que van a comprar varias personas y lo inscriben entonces a nombre de todos. 2, 3, 4. Ejercen el derecho real de condominio. Si fuera en un edificio de propiedad horizontal, será otro derecho real de propiedad horizontal. Pero está precedido por un contrato que genera obligaciones, es decir, derechos personales. Una interrelación, un derecho personal que precede al derecho real. Y otra interrelación que hemos encontrado nosotros es el de cuando el derecho real ofrece una garantía de cumplimiento de la obligación del derecho personal. Ustedes han escuchado hablar seguramente en el lenguaje cotidiano de las hipotecas, ¿no? ¿Qué es la hipoteca? Esperen que todavía siguen sumándose alumnos. Es un derecho real de garantía sobre un inmueble. Es decir, yo compro el inmueble, no lo puedo pagar en su totalidad, pago una parte, más o menos importante, y sobre el saldo de precio que no pago, me comprometo a pagar una serie de cuotas. Ahora están bastante en desarrollo los créditos UVA, que se van ajustando por un índice que tiene que ver con el aumento de los precios. Bueno, ese crédito está garantizado por un derecho real de hipoteca, que constituye el acreedor, ya vamos presentando algunas de las figuras que enseguida vamos a definir,
para el caso en que el deudor no cumple. ¿Qué significa esto? Que si no estuviera la hipoteca, eso no se podría, digamos, cumplir forzadamente, el caso de incumplimiento, ¿no? No, nada que ver. O sea, el cumplimiento se puede dar igual, pero la hipoteca le refuerza la garantía. ¿Qué significa? Tiene un procedimiento muy rápido de ejecución, muy pocas defensas, pago, fundamentalmente, nulidad del acto jurídico, eventualmente, muy difícil, digamos, que se pueda rechazar una demanda cuando existe una hipoteca. La hipoteca se hace, en el caso, en estos casos que estamos señalando, por una escritura pública, con lo cual ya ni siquiera hay que pasar por un procedimiento de certificación de firma, ni de reconocimiento, ni de nada. Directamente va a la justicia con la hipoteca y logra la ejecución hipotecaria. Entonces, allí la relación, la interrelación, es que el derecho real obra como garantía de cumplimiento de los derechos personales. Entonces tenemos diferencias. Podríamos decir también que hemos puesto ahí en el libro semejanzas, ambos pertenecen al ámbito de los derechos patrimoniales. Vamos a volver enseguida sobre eso. En principio, entre privados, puede aparecer el Estado también, pero como persona, digamos, normal, es decir, como cualquier ciudadano, sin prerrogativa de poder público, sin la presunción de legitimidad de sus actos. Por ejemplo, cuando adquiere un inmueble por expropiación, va a haber un primer momento en el que la declaración de utilidad pública sí va a ser un acto regido por el derecho público, pero luego el sistema de indemnización justa por la compra forzada va a estar dado por normas de derecho privado. Semejanzas, interrelaciones, mejor, ¿no? Nos interesa más que recuerden las interrelaciones. Derecho real que precede el derecho personal, o mejor dicho, el derecho personal que precede el derecho real, y derecho real que obra como garantía de cumplimiento de los derechos personales. Por eso cierro esta, digamos, clase introductoria, ¿no? Pues nos coloca dónde estamos funcionando, cuál es el ámbito en el cual se desarrolla esta institución, ¿no? Las obligaciones, para caer ahora en un ratito en el concepto. Que, como les había dicho en la clase anterior, está definido por el código. Me imagino que todos tienen ahí abierto su código, como que han hecho cerrado y ahora lo van a abrir en el artículo 724. Bueno, la primera definición que trae el código justamente es la de obligación, dentro del marco de los derechos personales. Fíjense ustedes que, vamos a ubicarlo en el código, está en el libro tercero, libro tercero del código, que se llama Derechos Personales. Título primero, obligaciones en general. Capítulo primero, disposiciones generales. Entonces, dentro del ámbito de los derechos personales, claramente identificado y separado del tratamiento de los derechos reales, va a aparecer el concepto de obligación en el artículo 724. Primero lo leo y después lo explicamos. Dice, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Acá tenemos entonces la definición que contempla los tres elementos estructurales de la obligación. Son tres: sujetos, objeto
o prestación y vínculo o relación jurídica, obligacional, ¿no? Repito, sujetos en plural, por lo menos dos, objeto o prestación. Hay en una obra muy clásica del doctor Attilio Terini se hablaba de la diferencia entre objeto y contenido, para nosotros es exactamente lo mismo. De manera que objeto, contenido, prestación no tienen diferencia. Ya vamos a ver enseguida qué es. Y vínculo o relación jurídica obligacional. Estos son los tres elementos estructurales de la obligación. ¿Qué hacen a la estructura de la obligación? ¿Qué hacen que la obligación sea tal y no cualquier otra cosa? Y no el derecho real de dominio, por ejemplo, ¿no? O la posesión, que no tienen nada que ver con esto. Pero son otras definiciones que trae el código en otras partes. O la relación de parentesco, ¿no? de filiación, de hijo, o el matrimonio. Es decir, son definiciones que tienen que ver con otras cosas. Bueno, el código trae entonces la definición de obligación reuniendo los elementos estructurales. Esto quiere decir que hay otros elementos que aparecen en sus libros que no son elementos estructurales. Y paso a reseñarlos porque lo vamos a ver en la clase que viene. Uno es la causa fuente, o fuente, o fuentes, en plural también. Y el otro es la causa fin o finalidad, que no son elementos estructurales de la obligación. En algún caso ni siquiera es elemento de la obligación. Ahora lo explico. La causa fuente es como la madre de la obligación, está antes. Entonces no forma parte de la estructura. Tiene que estar necesariamente, porque si no hay madre, no hay hijo. Pero está antes, separada de la estructura. Genera la obligación, pero no es parte integrante de la estructura de la obligación. En cuanto a la causa fin o finalidad, es un elemento, sí, de los actos jurídicos que generan obligaciones. Lo vamos a ver con detenimiento en la clase próxima, pero es cierto propósito, motivo, con el cual se celebra o por el cual se celebra el acto jurídico. Sin adelantarme a esto, digo así como mero ejemplo que, por ejemplo, si hay un choque de autos, allí no hay causa fin ninguna, no hay acto jurídico, es un hecho que genera obligaciones. Entonces, hay obligaciones, pero no hay finalidad. Es un elemento, la finalidad, vinculada con la intención. La intención de generar un acto jurídico, del cual se van a derivar obligaciones. Repito, en el choque, por ejemplo, se trata de un hecho, no hay este elemento finalidad. Fíjense, ni siquiera en el caso de que el choque hubiera sido a propósito, ¿no? Si yo quiero atropellar a alguien, sí tengo la finalidad de, sí, claro, de atropellarlo para dañarlo o matarlo, pero no para obligarme a reparar el daño que genera ese atropellamiento. ¿Mm? Dejo ahí causa fuente, causa fin, porque lo vemos en la clase próxima. Ahora vamos a los elementos estructurales y una cosa más. Fíjense ustedes que el código habla del acreedor que tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés ilícito. Hasta allí son los elementos estructurales, ¿no? Acreedor, deudor, prestación, relación jurídica. ¿Mm? Y después dice, y ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Y allí no solo incluye la definición
a los elementos, sino también a la naturaleza jurídica de la obligación. Es decir, que este concepto, el artículo 724 nos resuelve dos puntos del programa. Uno, los elementos, y dos, la naturaleza jurídica. Cuando dice, ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés, el codificador está adoptando una postura respecto del fenómeno obligacional. Me adelanto ya, en un rato lo vamos a tocar más detenidamente, pero es la naturaleza jurídica, la teoría institucional de la obligación. ¿Mm? Vamos a ver 4 teorías. Bueno, esta es la que adopta el código. Lo dice explícitamente, ¿eh? O sea, junto a la sanción del código, los autores hicieron una muy importante, digamos, anexo, que lo llamaron fundamentos. Ahí explican el porqué de determinadas instituciones. Bueno, por ejemplo, en este caso dice porque adherimos a la teoría institucional de la obligación. Ya volvemos sobre eso. Entonces, el 724 nos trae los 3 elementos estructurales y la naturaleza jurídica de la obligación. La teoría que explica la naturaleza jurídica de la obligación. Bueno, vamos entonces al primero de los elementos, los sujetos. Y lo digo en plural porque por lo menos tiene que haber 2. Acreedor y deudor. El acreedor, que puede ser una persona humana, una persona jurídica, un sujeto de derecho, se encuentra en la situación de exigir. El código utiliza esta palabra, derecho a exigir. Y el deudor se encuentra en la situación de observar una conducta coherente con ese derecho de exigir. Es decir, es simétrica la relación. Mientras el acreedor está investido de ese poder, el deudor se encuentra en la situación de alinear su conducta con ese derecho que tiene el acreedor. Debe ser congruente exacto, con el derecho que el acreedor tiene. Entonces, estos sujetos deben ser 2 personas humanas o jurídicas distintas. O sea, si por algún motivo, por ejemplo, el fallecimiento de uno de ellos, recayeran en una sola persona las calidades de deudor y acreedor, ergo, muere el acreedor, soy el único heredero, y yo que era deudor de esa persona que falleció, paso a ser acreedor de mí mismo, la obligación se extingue por una causa de extinción que ya vamos a ver en su momento, se llama confusión. Repito, tienen que ser personas distintas. Tienen que ser sujetos de derecho, personas humanas, personas jurídicas, obviamente sociedades, uniones transitorias de empresas, consorcios, el consorcio de propiedad horizontal, por ejemplo. ¿Hay alguna duda respecto de las sucesiones indivisas? ¿Qué pasa si pueden asumir derechos y obligaciones? Evidentemente para la autoridad tributaria no cabe duda de que sí lo son, porque tienen su quit y tienen su
clave única de identificación tributaria, ¿no? Y se les puede exigir con el patrimonio que tienen el cumplimiento de obligaciones tributarias. Hablábamos en su momento también de los consorcios de propiedad horizontal. No cabe duda de que están investidos para exigir el cumplimiento de obligaciones, por ejemplo, del pago de las expensas comunes a cada uno de los integrantes del consorcio, o bien de ser demandados, por ejemplo, por alguna rotura que pueda afectar a un inmueble vecino y entonces tengo una demanda del consorcio vecino contra el primero de los consorcios. De manera que ahí no cabe ninguna duda de que son sujetos activos y pasivos de obligaciones. Deben ser determinados. Es decir, que yo tengo que saber la identificación de la persona humana o todos estos, digamos, supuestos de sujetos de derecho que pueden dar lugar a ser investidos como acreedor o como deudor. Pero puede haber una indeterminación inicial. Quiere decir, desde el momento de nacimiento de la obligación, puede quedar diferido el hecho de la determinación para un momento posterior. Repito, pueden ser determinables al momento de nacimiento, pero deben estar determinados al momento de cumplimiento, me adelanto ya a decir, pago. El pago es el cumplimiento exacto de la obligación, ¿no? Otra definición que vendrá promediando el curso. Repito, personas, sujetos de derecho, personas humanas o jurídicas, o conjunto de ellas, uniones transitorias de empresas, consorcios, asociaciones indivisas, etcétera, son algunos de los ejemplos. Deben ser distintos y deben estar determinados al momento del pago. Pueden ser inicialmente indeterminados, pero deben serlo al momento del pago. En cuanto a la capacidad para ser sujeto de obligaciones, nos vamos a remitir, primera remisión, a los conocimientos de parte general o de Civil 1, a las normas sobre capacidad. Ustedes saben que eso cambió bastante en el Código Civil y Comercial con relación a la regulación anterior, al Código de Vélez. Allí ya no se habla más de incapacidades de hecho, de derecho, sino de restricciones al ejercicio de la capacidad, partiendo de la base de que todos somos, por el solo hecho de ser personas humanas, capaces, y que tenemos ciertas restricciones al ejercicio de actos determinados, en el supuesto de que tuviéramos alguna dificultad física o cognitiva que nos impida dirigir correctamente nuestros actos. Entonces allí se nos ponen ciertos apoyos terapéuticos. Estoy recordando temas que surgen del primer civil, ¿no? Y entonces allí aparecen tutores, curadores, que acompañan en la realización de ciertos actos, sobre todo lo que son los actos de disposición. Entonces, en principio, yo tengo que tener pleno ejercicio de la capacidad, si soy persona humana. Y si fuera una persona jurídica, el límite
del ejercicio de mi capacidad, o mejor dicho, de mi posibilidad de actuar, va a estar dado por los estatutos constitutivos. Es decir, de los instrumentos que hacen nacer a esa persona jurídica, van a establecer el límite dentro del cual, o los límites dentro de los cuales, yo voy a poder contraer obligaciones. Y decimos que la libertad para realizar actos va a ser amplia, con el solo límite de que no, el acto no resulte extrañamente ajeno al objeto de funcionamiento de esta persona jurídica. Yo constituyo una sociedad para explotar campos. Bueno, no podría, por ejemplo, volar aviones. Estaría fuera, sería notoriamente ajeno al objeto constitutivo. Tendría que demostrar que de pronto en una oportunidad, bueno, compro un avión para poder recorrer mis campos, pero un helicóptero. Pero en principio las dos actividades son notoriamente distintas. Entonces, si está escrito que yo me dedico a la actividad inmobiliaria rural, debería atenerme a esa nomenclatura. Entonces, los sujetos, personas humanas o jurídicas, deben ser distintos, deben ser poder actuar con pleno ejercicio de la capacidad. En su caso, deberán actuar con el apoyo terapéutico que se les asigne. Y en el caso de las personas jurídicas, debemos estar al estatuto constitutivo para saber si están dentro o no de las posibilidades de funcionamiento. Sujetos. Objeto. Dice el código, el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Definimos entonces al objeto como una conducta humana de contenido patrimonial, siempre debe tener contenido patrimonial, destinada a satisfacer un interés lícito. Digo y enfatizo el tema de la conducta que tiene que tener contenido patrimonial, porque el interés podría no ser patrimonial. El interés, pero no la conducta. La conducta siempre la tenemos que poder traducir a bienes, a dinero. La conducta siempre la tenemos que poder convertir en algo material. Pero el interés puede no ser patrimonial. Y se lo voy a explicar con un ejemplo que lo van a ver con bastante claridad. Compro una entrada para ir a un concierto. Eso. El que ustedes quieran. De Bad Bunny a Coldplay o qué sé yo, a ir a la cancha de fútbol o lo que sea. ¿Cuál es el interés? El interés es extrapatrimonial. Yo no voy a ver a mi conjunto de música preferido porque tengo algún beneficio económico. Yo voy porque me gusta. Esto es claramente un interés extrapatrimonial. En algunas otras cosas, la compraventa de acciones, por ejemplo, ahí no se ve. Podríamos decir, hacer una interpretación, bueno, sí, el afán de proteger mi patrimonio o de ganar mucho dinero, bueno, ya sería una deformación de lo que estamos hablando de intereses extrapatrimoniales. No, el interés extrapatrimonial es el interés por la estética, por la cultura, por
deporte, bueno, lo que fuere. Es decir, ser hincha de fútbol de un equipo. ¿Cuál es la connotación patrimonial que tiene? Todo lo contrario, es una pérdida total, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas satisfacciones nos da? Extra patrimoniales. Estoy contento porque gana mi equipo. Estoy triste porque pierde mi equipo. ¿Mm? Es decir, que esto está dentro del ámbito de los intereses lícitos extrapatrimoniales. Pero son los intereses. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a la conducta, siempre la tenemos que poder traducir a dinero. Por ejemplo, la organización de un espectáculo de música involucra la contratación de los conjuntos o del conjunto de los músicos, toda la logística de traslado, si es del exterior, más todavía, pero si fuera de acá, de una localidad del interior o al interior, el traslado, la estadía, todo el conjunto de personas de apoyo, organización, seguridad, todo eso es traducible a dinero, a bienes. De un lado, ¿no? Del que oferta, el organizador del espectáculo, que oferta justamente el show. Del otro lado está el espectador. El espectador compra su ticket. El ticket se paga en dinero. De manera que tanto el que contrata a partir de la compra de ese ticket el derecho para ingresar al espectáculo a una determinada localidad, me refiero a localización dentro del estadio, ¿no? O dentro del teatro en el cual se va a producir el evento. Paga una suma de dinero, claramente allí estamos dentro del mundo de los derechos patrimoniales. Del otro lado es un poco más difícil, hay que traducirlo porque la hora del tramoyista, es decir, el que lleva los elementos que están en el escenario, o el honorario, el caché del músico, o músicos o conjunto de músicos que realizan el espectáculo, etcétera. Todo eso es traducible a dinero. Esto quiere decir que el contenido siempre va a ser patrimonial. La conducta va a tener un contenido patrimonial. Dicho esto ¿en qué puede consistir esa conducta? Si nosotros nos vamos a la definición, bueno, esta definición sería aplicable a cualquier rama del derecho. Puede exigir una conducta, pero guarda, porque acá tenemos una conducta que es bastante particular. La conducta puede ser de dar algo, de hacer algo o de omitir la realización de algo. Repito, para el vínculo obligacional, el otro elemento que enseguida vamos a retomar, esa conducta tiene que tener o debe expresarse en términos de la entrega de algo, la realización de un hecho o una abstención. Ese dar, primera, de las exteriorizaciones del objeto, puede ser una cosa cierta, una cosa determinada desde el principio de la obligación. Por ejemplo, me comprometo a entregarte el jarrón chino de la dinastía Ming que está en la Galería Sotheby's de Londres, exhibido en el anaquel tal y que va a ser subastado en la fecha tal.
La cosa es esa, no otra. Puede ser también una cosa incierta. Quiere decir, puede estar inicialmente indeterminada, pero de nuevo, como en el caso de los sujetos también, va a tener que estar determinada al momento del pago. Yo puedo comprometerme a darte un caballo o 2 vacas al principio de la obligación. Y esta O va a determinar que las obligaciones van a ser alternativas o facultativas. Eso es una clasificación que se verá en su momento. Pero al momento del pago vamos a tener que saber si es el caballo o las 2 vacas. Va a haber un proceso de elección que vamos a ver. También, si yo compro 50 tornillos, por ejemplo, que son todos igualitos, la separación de esos 50 tornillos de una cifra mayor va a determinar justamente el objeto, la entrega de una cosa. También puede ser la realización de un hecho. Todo lo que se llama contrato de locación de servicios. Por ejemplo, defender a un demandado en un juicio, lo que hacemos los abogados. Nosotros nos contratan por un contrato de locación de servicios. ¿Qué cobramos nosotros? Bueno, una obligación de dar tiene el cliente, que es pagar los honorarios, ¿no es cierto? Una suma de dinero. Pero ¿yo qué hago? Me comprometo a presentar los escritos, hacer el seguimiento del expediente, a tratar de lograr la mejor posición para mi cliente. ¿A ganar el juicio? No. No lo puedo ni debo hacerlo, así como el médico tampoco puede obligarse a sanar la enfermedad. Sí a poner sus mejores esfuerzos, lo que se llaman obligaciones de medios, para lograr mejorar la salud del enfermo, pero no asegurar el resultado de sanación. Como el ejemplo de recién, a ver, hay una pregunta. Como en el ejemplo del recital, los músicos se comprometen a realizar el show. Claro, claro. Allí lo que hay es un contrato parecido al del abogado. Lo que ocurre es que, bueno, los médicos como, los músicos como grupo, a través de sus representantes, por supuesto, o eligen a uno de ellos que los represente, se comprometen a dar un show de determinada cantidad de canciones o una cantidad de horas determinada. Y obviamente eso va a ser también de parte de los músicos una mezcla de intereses, porque obviamente van a estar allí por el honorario que perciben, el cachet, pero también por la emoción que le da estar con su público, lo cual es un interés extrapatrimonial. ¿Se entendió, Guadalupe? Sí, sí. Ok. Gracias. Entonces, el objeto es la conducta de dar, hacer o ser. Faltaba hablar del no hacer. A ver, acá justamente era un poco la diferencia que marcábamos el otro día respecto de la obligación pasiva universal. En el derecho real, yo estoy en mi casa y puedo excluir a cualquiera para que, digamos, me dejen tranquilo. Que no ingresen ni compartan conmigo el espacio que es mío. Mío, 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 nadie me puede sacar de acá. Y a la vez yo puedo excluir, puedo rechazar cualquier tipo de invasión a mi espacio exclusivo de vida. Eso para los sostenedores de la teoría monista de derechos reales y personales, tema que ya había enunciado la clase anterior, implicaría una suerte de obligación de todo el mundo de respetar mi derecho.
hemos dicho que no lo es, no es una obligación en sentido técnico. La obligación, porque sería una obligación de no hacer para esta gente, ¿no? En realidad no es una obligación. El deber pasivo de respetar el derecho de propiedad, por ejemplo, no es una obligación en sentido técnico. ¿Por qué? Porque el abstenerse tiene que estar determinado, tiene que estar delimitado. No puede ser cualquier no hacer. Por ejemplo, se trata de no divulgar un secreto industrial. Los deberes de confidencialidad respecto de la información relevante de una empresa. Esa es una obligación que se asume a veces explícitamente dentro de un contrato de trabajo, a veces surge de la propia naturaleza de la actividad. El abstenerse de realizar algo tiene que estar delimitado, determinado. Tiene que ser puesto bien claro. A veces, reitero, surge implícitamente de la propia relación, pero en definitiva, de lo que se trata es de que pudiendo realizar algo, por ejemplo, divulgar el secreto, el sujeto deudor está comprometido a no hacerlo. De allí que si lo divulga, el incumplimiento es total, absoluto y definitivo de entrada. Acá no hay lo que vamos a ver en su momento como mora. No hay un retardo. Si yo hablo, teniendo que haberme callado la boca, ya incumplí de manera total y definitiva. Entonces, realización de un hecho. Fíjense ustedes, por ejemplo, que todo el contrato de trabajo tiene que ver con estos hechos que se realizan. Es más, ni siquiera la realización del hecho, la puesta a disposición del trabajador. El trabajador que asiste al lugar, al establecimiento industrial, y cumple con el horario, aunque no le indiquen nada, está sentado o parado en determinado lugar esperando que lo llamen y no lo llaman. Ese hacer, trasladarse hasta el lugar, eso es el cumplimiento de la obligación del trabajador. ¿Cuál es la contrapartida? El pago del salario por parte del empleador. Salario, por supuesto, y todos los demás deberes que asume el empleador laboral. Entonces, este derecho de las obligaciones va a estar dado por esta mezcla, por esta unión entre posibilidades de exigir y deberes de responder frente a esa posibilidad de exigir. ¿Qué? La entrega de una cosa, la realización de un hecho o una abstención. ¿Destinada a qué? A satisfacer un interés lícito. Por eso que decimos que el objeto debe ser lícito, claro, nos pregunta Mariela si el pago del salario sería la entrega de una cosa. Sí, en realidad es una suma de dinero que, cuando digamos en clasificación, es una forma especial de cosa, porque la cosa, esa cosa, no nos interesa por su, digamos, su valor por sí misma, el billetito, sino por su valor representativo. Es más, hoy diría yo que en toda la economía formal prácticamente no existen las entregas de las cosas. Existe la acreditación en una cuenta bancaria mediante transferencias o depósitos.
Con lo cual ya este tema de la entrega de la cosa se ve bastante, digamos, relativizado. Hay una cosa entregada, pero de manera mediata, ¿no? O sea, se depositan en mi cuenta bancaria, cuenta sueldo, y ahí yo voy a retirar los billetes que necesite, si los necesito, pues probablemente yo pagaré mediante alguno de los sistemas de pago electrónico que tengo en mi propio teléfono, ¿no? Es decir, ya el sistema de entrega de la cosa, bueno, funciona sobre la base de bienes de mayor envergadura, por ejemplo, los inmuebles, los automotores, las obras de arte, eventualmente un establecimiento industrial, que es una sumatoria de elementos. La entrega de la cosa va a tener que ver con cuestiones más complejas o contratos un poco más complejos, pero la simple compra-venta de objetos para el consumo se pagan con una tarjeta, se pagan con una transferencia o se pagan con alguno de los medios estos electrónicos que en los últimos años han proliferado de una manera brutal. Les adelanto, se trata de cesiones de crédito pro solvendo, ¿no? Quiere decir que yo tengo un crédito en el banco, el empleador, una nómina de empleados, y plata en el banco depositada, el cual va librando transferencias hacia sus empleados, acreditando en otras cuentas bancarias. En ningún momento aparece allí la cosa. Aparecen sumas acreditadas en nóminas o en pantallas. Así también la compra-venta de títulos, las grandes inversiones financieras internacionales, es decir, allí ya con una mayor complejidad y ciertos controles, pero la vieja y querida entrega de el billetito prácticamente, yo estoy a veces en mi billetera con el mismo billete durante un mes entero y no lo he tocado, ¿no? Porque todas las demás operaciones se lo hago con una tarjeta de débito o de crédito o mediante el QR o alguna de las fórmulas que, ya les digo, sobre todo en los últimos años han venido proliferando. Estas son formas de cumplimiento de la obligación de pago de una suma de dinero. Tema que veremos hacia el final de clasificación. Bueno, entonces tenemos el tema de los intereses lícitos. Obviamente el interés debe ser lícito, posible, es decir, el objeto debe ser posible. O sea, cuando hablamos de posibilidad estamos diciendo que no sería objeto de obligación algo que no se puede hacer. Por ejemplo, yo no podría obligarme a nadar hasta Uruguay. No es posible hacerlo. O volar por mis propios medios, es decir, sin un artefacto que me lleve por el aire. No sería objeto de las obligaciones. Pero también podría haber imposibilidad, eso es imposibilidad material, imposibilidad física, ¿no? Es decir, debe ser posible materialmente, pero también jurídicamente posible. Por ejemplo, no podría obligarme a constituir un derecho real de hipoteca sobre un bien mueble. Les conté hace un ratito que era una hipoteca. Bueno, la hipoteca solo puede hacerse sobre bienes inmuebles. No sobre bienes muebles, no sobre automotores. Hay otro derecho real de garantía que se llama prenda para garantizar las deudas sobre bienes muebles.
esta imposibilidad jurídica determina que el objeto de la obligación no se cumple y por lo tanto no hay obligación. El comprometerme a realizar una hipoteca sobre bienes muebles no resultaría exigible porque no hay obligación. Y les recuerdo que los derechos reales tienen que ser creados, regulados y nominados por la ley. Yo no puedo inventar un derecho real de garantía, como es la hipoteca, cambiándole la regulación que el código ya ha traído. Dijimos que tenía que ser lícito, además, es decir, el interés, tanto la conducta debe ser lícita como también el interés. Es decir, tampoco sería posible constituir el objeto de una obligación para la realización de actividades delictivas. No resultaría exigible entonces una conducta destinada a satisfacer un interés que no está de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Es decir, que contraría el ordenamiento jurídico. Y también, al igual que en el caso de los sujetos, debe ser determinado al momento del pago. Puede estar inicialmente indeterminado, pero debe estarlo al momento del pago. Reitero, yo me puedo comprometer a entregar un caballo o 2 vacas, pero en el momento del pago tengo que determinar cuál es el objeto o la entrega del objeto que va a satisfacer la obligación. Sujetos, objetos. Vamos a la relación o vínculo obligacional. El código dice relación jurídica. Nosotros preferimos llamarlo vínculo jurídico porque es el que enlaza la situación del poder del acreedor y la situación de deber del deudor. Es decir, es un elemento unitivo, es el que, como se dice, enlaza ambas situaciones subjetivas. ¿Qué característica tiene este vínculo obligacional? Primero, que tiene carácter patrimonial. Ya creo que abundamos en la explicación sobre eso, por más que el interés pueda ser de carácter extrapatrimonial. En segundo lugar, que se da en una situación de paridad, por lo menos inicialmente. Acreedor y deudor están en una situación de paridad. Allí van a ver ustedes que hay determinados dispositivos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el derecho del consumo, que parten de una base de no paridad entre el productor de bienes y servicios y el consumidor o usuario. ¿Qué quiere decir esto? La ley 24.240, que es la Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores, parte de la base de que el productor tiene un conocimiento acerca del producto que está vendiendo que no lo tiene el consumidor. Tiene acceso a la información, ha producido el objeto que se entrega y por lo tanto la ley trata de equiparar esta diferencia inicial y le da ventajas al consumidor. En consecuencia, todo el dispositivo de la ley trae presunciones, situaciones de acceso a la justicia favorables al consumidor. Lo mismo pasa en el derecho laboral.
en el cual la parte más débil aparece siendo el trabajador. Por lo tanto, tiene determinadas normas que lo protegen, que lo cuidan, frente a el empleador que se supone tiene una mejor situación como para presentarse al vínculo obligacional. Pero en líneas generales vamos a estar en contratos que se encuentran las partes en un pie de igualdad. Entonces, este vínculo obligacional o relación jurídica va a tener una característica bastante especial, que es el vínculo es compulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Necesariamente tenemos que ir ahora entonces a la naturaleza jurídica de la obligación. Acá es lo que es la última parte de la frase: ante el incumplimiento obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Es decir, todo el sistema de este título tercero, y diría yo, gran parte de entender lo que significa el fenómeno obligacional tiene que ver justamente con el fenómeno del incumplimiento. ¿Pero por qué? Obviamente el cumplimiento espontáneo de la obligación, el pago, espontáneamente, que es el que se da en la enorme mayoría de los casos. Yo a veces pago sin ni siquiera darme cuenta. Por ejemplo, cuando apoyo la tarjeta SUBE o el QR arriba del dispositivo del colectivo o del subte para poder pasar, ahí estoy pagando. Y ni siquiera lo pienso, porque trato de llegar a mi destino lo antes posible, por si justo está yendo el colectivo o el subte, y ni siquiera soy consciente que he asumido una obligación y que la estoy cumpliendo en ese momento, ¿no? Estoy pagando. Generalmente se dan de esa manera, ¿no? El cumplimiento se da casi sin pensarlo. Pero ¿qué pasa si se produce el incumplimiento? Ante el incumplimiento surge el elemento de compulsividad. Es decir, como dice muy bien el código, obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Antes, solo una cosita para retrotraerme, pues ya el tema ya lo expliqué, pero no hice la referencia normativa. Cuando hablamos del objeto, la prestación, los requisitos, etcétera, y el interés, todo esto está traducido en el artículo 725, que dice: requisito del objeto. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Todo lo que expliqué es, ¿no? Pero si ustedes quieren un resumen, en el 725 lo tienen bien clarito. ¿Está? Me he olvidado de hacer la referencia normativa. Pero todos los conceptos están en lo que dije anteriormente. Volviendo a la relación jurídica. A ver, una pequeñísima noticia histórica. En el derecho real romano primitivo, lo que teníamos era una suerte de poder subjetivo del acreedor sobre el deudor. Era como que el acreedor era dueño de una parte de la personalidad del deudor. De esa manera, en el primitivo, podía, digamos, tomarlo como esclavo, podía solicitar su detención, hasta podía llegar a matarlo. Si eran muchos los acreedores, lo mataban y se lo repartían en pedacitos. Muy, digamos,
útil no era, ¿no? Pues cobrar no iba a cobrar. Pero, digo esto para graficar lo que significaba la teoría subjetiva acerca de la naturaleza jurídica de la obligación. Yo soy dueño de una parte de mi deudor. Teoría subjetiva. Totalmente descartada. Obviamente también aparece una teoría objetiva, que está asociada a esas teorías monistas del derecho real y personal, ¿no? Es decir, es más o menos lo mismo. Entonces, es más o menos lo mismo que yo tengo un derecho real sobre un inmueble de dominio, soy propietario, y bueno, soy propietario a un título de crédito, un contrato. Mi deudor es, si se quiere, parte de mi propiedad. Soy un poquito dueño de lo que hace o deja de hacer el deudor. Tampoco. No es esa la explicación por la cual yo tengo derecho de exigir determinada conducta. Aparece ya en principios del siglo XX, aparece una teoría que es la del vínculo complejo. Y acá ya sí nos vamos aproximando a lo que es actualmente la teoría que acepta el Código Civil y Comercial de la Nación. La teoría del vínculo complejo establece dos momentos. Uno, el momento de simple deuda o deuda. Y un segundo momento que lo vamos a llamar responsabilidad. Cuidado, esta palabra responsabilidad está tomada en sentido amplio. Después, en la segunda parte del programa, vamos a ver responsabilidad civil, que es una acepción más restringida de este concepto, que tiene que ver con los daños. Acá es un poco más amplia, tiene que ver con qué pasa si se incumple. Responsabilidad tiene que ver con todo lo que se dispara a partir del incumplimiento. Entonces, en ese primer momento, el de deuda o de simple deuda, la obligación nació, sea de dar, de hacer, de no hacer. Nació, pero no resulta exigible aún. ¿Por qué? Porque hay un plazo o está sujeto a una condición. Todavía no es exigible. Ese lapso, que puede ser de un segundo o puede ser de mucho más tiempo, va a generar un estado de expectativa. Ambas partes, deudor y acreedor, se encuentran en un estado de expectativa. El acreedor y el deudor esperan que transcurra el tiempo que, digamos, constituye el plazo y no pueden hacer nada. Nada. Y, por ejemplo, el acreedor va a poder pedir alguna medida de seguridad de cumplimiento, sobre todo si advierte que el deudor está realizando actos no demasiado claros respecto de su patrimonio, ¿no? Por ejemplo, podría pedir, en el caso que está viendo que está vendiendo todo su patrimonio, alguna medida cautelar, una medida precautoria, que inhiba al deudor de poder seguir vendiendo. Pero más allá de eso, que tendría que demostrar justamente el peligro en el desapoderamiento de bienes que realiza el deudor para no pagar,
actos fraudulentos, ¿no? Más allá de eso, en principio tiene que estar en un estado de expectativa. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produce el momento de la exigibilidad, momento del vencimiento del plazo. En ese momento pueden, digamos, suceder dos cosas. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Y por supuesto. Este momento que describiste recién sería el primer momento, el de deuda. Simple deuda. Ok, sí. Gracias. Reitero, nadie puede exigir nada, ni nadie está compelido a hacer nada. Simplemente está en la cabeza de ambos que eso en algún momento cercano va a tener que cumplirse. Llega el momento de vencimiento. Entonces pueden ocurrir dos cosas. O cumple o no cumple. Si cumple, la obligación muere de muerte natural, se extingue por cumplimiento, pago, y no pasa más nada. Esa primera etapa, la de simple deuda, agota todo el fenómeno obligacional. No aparece este tema del incumplimiento y la ejecución forzada. Y el mundo sería ideal. Y nosotros no estaríamos acá, porque digamos, la existencia de tribunales y abogados, etcétera, todo para intervenir, surge a partir de justamente los fenómenos de incumplimiento. Resulta que cuando llega el momento de cumplimiento, el deudor no lo hace. Y entonces allí sí empieza una segunda etapa, que es la etapa de responsabilidad. En el alemán se llama Schuld en la primera parte, como Schuld en inglés, ¿no? Y Haftung en la segunda, ¿no? Responsabilidad es Haftung. Esta es una nota al pie. Esta segunda etapa abarca todo el andamiaje jurídico que le otorga el ordenamiento al acreedor para lograr la satisfacción del interés. Repito, esta segunda parte, la de responsabilidad, tiene que ver con ir a la justicia, básicamente. Mandarle la carta de documento, solicitar la mediación y si no hay acuerdos en la mediación y tampoco hay un cumplimiento espontáneo anteriormente, bueno, ir a la justicia. ¿Qué significa ir a la justicia? Bueno, el ordenamiento del Poder Judicial en un país tiende justamente a hacer efectivo el cumplimiento forzado. Hay una primera etapa de conocimiento, es decir, el juez adquiere los elementos de prueba para determinar quién tiene derecho. Esta etapa se llama de jurisdictio, jurisdicción, decir el derecho. El juez lo primero que hace es recibe estos elementos y dicta una sentencia. La sentencia dice fulano de tal es acreedor de este deudor y condena al deudor a entregar el jarrón chino, a realizar el hecho que tenía que hacer o digamos, en el caso de la abstención ya directamente lo que lo condena es a pagar los daños y perjuicios por haber violado el deber de confidencialidad. Este primer momento, entonces, está seguido por una segunda etapa que es donde aparece claramente el cumplimiento forzado, la ejecución. Y aquí lo que vamos a tener es lo que se llama el imperium por parte del juez. El juez ordena que el deudor lleve adelante determinada conducta.
el objeto de la prestación. O mejor dicho, el objeto de la obligación, que es la prestación. Y ahí es donde cae la fuerza del Estado. El Estado, a través de la fuerza pública, permite, por ejemplo, que en el caso de que no se entregue un determinado inmueble en tiempo y forma, la condena a restituir por parte del inquilino cuando el contrato de locación venció, implica que el juez inviste a un oficial de justicia que lo representa en la puerta del inmueble con la policía y los servicios del cerrajero para abrir, digamos, por la fuerza pública la puerta y obtener la restitución del inmueble totalmente desocupado. ¿Qué quiere decir? Que si el inquilino, el ocupante, se encuentra en el interior, lo saca, lo detiene y lo saca. Cuidado, no lo detiene por el incumplimiento de la obligación. Eso sería la teoría subjetiva. Lo detiene por el incumplimiento de la orden judicial. ¿Se entiende la diferencia? O sea, en definitiva es lo mismo. Lo que se trata de cumplir es con la obligación, pero el inquilino u ocupante que no se va del inmueble y que debe ser detenido por la autoridad pública, por la policía, y es detenido y llevado a comisaría, es por el delito de desobediencia a una orden judicial, no por el incumplimiento de la obligación. Bueno, y ahí es donde se ve claramente, cuando se patea la puerta y se entra con el cerrajero, se ve claramente este tema de obtener forzadamente. Cuando veamos efectos vamos a ver que hay ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en la entrega de una cosa es bastante claro que sí se puede obtener de esta manera forzada. En el caso de realización de hechos ya no, porque yo no podría ejercer fuerza física o moral sobre la persona del deudor. Pero ya lo vamos a ver en uno de los temas más importantes del programa, que es el de efectos con relación al acreedor. ¿Mm? Esta es entonces la teoría del vínculo complejo, que parecía haber resuelto todo el problema de la naturaleza jurídica de la obligación, pero ya como les dije antes, esta no es la que el código toma. ¿Por qué? Porque esta teoría del vínculo complejo establecía una suerte de separación entre deuda y responsabilidad. Eran dos etapas que podían existir una sin la otra. Podía haber simple deuda sin responsabilidad. Todavía nosotros no lo hemos visto acá, pero supongamos que se trata de una obligación prescripta. Oyeron hablar de la palabra prescripción. Prescripción liberatoria, ¿no? Pasa cierto tiempo, el acreedor no demanda el cumplimiento de la obligación, prescribió, ya no podrá hacerlo. No podrá ir a la justicia porque al dar de traslado al deudor, el deudor va a poner la defensa de prescripción y la demanda va a ser rechazada por prescripción. Bueno, ¿qué pasa con esa demanda? No se puede exigir forzadamente el cumplimiento. Ahora, ¿qué pasa si el deudor igual la cumple? En la teoría del vínculo complejo, tributaria del viejo artículo 515 del Código de Vélez, que hoy no existe, se trataba de una obligación natural. La teoría del vínculo complejo admitía la existencia de obligaciones, que no eran exigibles, pero que sí eran cumplidas espontáneamente por parte del deudor, una vez extinguidas por prescripción, por ejemplo, ya no podían ser
digamos, recuperado, ya no podía ser recuperado el pago, so pretexto que había sido por error, porque la obligación había existido. Esa obligación natural, no exigible, pero no repetible, es decir, no se podía pedir el reembolso de lo que se había pagado espontáneamente, desde nuestro comienzo en el ejercicio de la docencia, hemos dicho, siguiendo las enseñanzas de Bueres, que no eran obligaciones en ese sentido estricto. ¿Por qué? Porque para que haya obligación tiene que haber cumplimiento forzado. Esto quiere decir que cuando la obligación prescribía dejaba de ser obligación. ¿En qué se transforma? En un deber moral. Exactamente eso es lo que resuelve el Código. El Código Civil y Comercial de la Nación, adoptando la teoría institucional de la obligación, la cuarta, nos dice que para que haya obligación tiene que haber cumplimiento forzado. El cumplimiento forzado forma parte esencial del fenómeno obligacional. Por eso lo pone en el artículo 724. Ante el incumplimiento, obtener forzadamente la ejecución a través de los órganos judiciales. Para que haya obligación, tiene que haber acceso a la justicia para pedir, para exigir justamente el cumplimiento forzado. Esto está complementado por el artículo 728, que dice: deber moral, lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. Esto quiere decir que si prescribió, nadie me puede exigir a mí que cumpla, pero si voy yo y espontáneamente cumplo, no puedo después decir, ay, me equivoqué, devuélvanme lo que pagué. Cumplí un deber moral, pero es un deber moral, no una obligación. Para que haya obligación, tiene que haber necesariamente acceso a la justicia para lograr el cumplimiento forzado. Después vamos a ver que hay distintos tipos de cumplimiento forzado. Cumplimiento forzado en especie, cumplimiento forzado por equivalente, es decir, por dinero, daños y perjuicios, etc. Esto ya será objeto de acá a 2 clases, el tema de efectos con relación al acreedor. Entonces, resumiendo, no soy dueño, como acreedor no soy dueño de una parte de la personalidad del deudor. No tengo un título como el de derecho real sobre la conducta del deudor, ni la subjetiva, ni la objetiva. Sí tengo este tema de deuda y responsabilidad, pero fíjese usted, ¿cuál es la diferencia entre la teoría del vínculo complejo y la naturaleza institucional de la obligación? Mientras que en la teoría del título complejo, las 2 etapas de deuda y responsabilidad están separadas, vale decir, puede haber deuda sin responsabilidad, en el caso de las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales implican que existe la deuda, pero no es exigible y sigue siendo obligación. En la teoría institucional de la obligación, deuda y responsabilidad están unidas desde el principio. La responsabilidad siempre estuvo. Esa segunda etapa siempre estuvo. ¿Qué quiere decir con esto? Que es como las 2 caras de una misma moneda. Yo tengo delante de mí la cara de la deuda. Y la de la responsabilidad está detrás. Siempre estuvo. En el caso, digamos, en que se cumplen espontáneamente, siempre vi la fachada
de la moneda que dice deuda. En el caso de incumplimiento, doy vuelta a la moneda y empieza a ejecutarse la parte de responsabilidad. Pero para que tengamos una obligación, tienen que estar las dos desde el principio. Y esto es lo que, digamos, juega para el fenómeno obligacional. Los sujetos, el objeto, el vínculo o relación jurídica obligacional con la característica de compulsividad. Es esencial para que exista la obligación. La posibilidad de acceder a la justicia para el cumplimiento forzado, ya sea directo, en especie o por vía de equivalente, ya eso lo vamos a ver en efectos, es absolutamente esencial para que estemos enfrente de la obligación. Preguntas. Yo, a ver si comprendí bien, cuando hablas, hay una diferencia entre lo que es el vínculo, la teoría del vínculo Complejo. Y lo que se llama ahora la teoría institucional, ¿no? ¿O vos le llamás teoría institucional? No, así la llaman los autores. Los autores. En los fundamentos dicen concretamente que adhieren a la teoría de la naturaleza institucional de la obligación. De la naturaleza institucional, perfecto. Esa es la actual, la que adopta el Código Civil y Comercial. Así es. Perfecto. Y antes, en el Código de Vélez, todavía, aunque no había un cumplimiento forzado... No. El cumplimiento forzado estaba. Lo que te decía era que cuando no estaba, por ejemplo, porque había prescripto, sí, la obligación era tal, pero la llamábamos como obligaciones naturales, fundadas en el derecho natural y la equidad, que no dan lugar a exigir el cumplimiento forzado, pero una vez cumplida no puede ser demandada la repetición de lo pagado. Así decía el 515. Perfecto. ¿Mm? Gracias. No, por nada. Bueno, reléanlo. Cualquier cosa, los primeros minutos de la clase que viene, vamos para adelante. Para el próximo lunes, vamos a tener el primero de los casos. El caso de la vaca loca. El caso de la vaca loca tiene que ver con el elemento causa fin o finalidad. Yo ya les adelanté, no es un elemento de las obligaciones, sí es un elemento de los actos jurídicos que dan lugar a obligaciones. Pero no es un elemento esencial de las obligaciones. De todos modos, vamos a ver que el caso de la vaca loca con los casos de la coronación nos van a permitir, probablemente ya lo hayan visto, los casos de la coronación en parte general, le van a permitir ver este elemento. Y por supuesto vamos a ver también causa fuente o fuentes, que son las madres de las obligaciones. Entonces, lean el caso de la vaca loca, lo charlamos acá, no es necesario que devuelvan nada por escrito por ahora, y con eso vamos a tener visto estos elementos que no son de la estructura de la obligación, pero que en algunos casos son absolutamente imprescindibles. Buen fin de semana, ya empezamos a fondo el curso. Gracias. Chao.